Una vez que se encuentran admitidos todos los participantes y ya ha iniciado la grabación, muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la cordial bienvenida al programa de formación continua, garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial, en el que se encuentran participando juezas, jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y ayudantes judiciales. Este programa de formación continua se lleva a cabo gracias a la articulación interinstitucional entre la Escuela del Consejo de la Judicatura y el Centro de Estudios de Difusión del Derecho Constitucional, SEDEC de la Corte Constitucional. A quienes vienen participando desde el módulo 1, les recordamos visitar nuestra aula virtual donde podrán encontrar los videos de las ponencias, materia de lectura y la evaluación por módulo. Si no recuerdan su contraseña, por favor pueden enviarnos un correo electrónico a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es para resetear la misma. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y su apellido. Por favor, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar la asistencia a este presente despliegue académico, por favor vamos a enviar el link de registro al chat de Zoom. Por favor, completar correctamente los datos solicitados. Recordamos a todos que este es el único medio con el que se puede verificar su asistencia al presente evento. Es importante mantener encendidas las cámaras, ya que esto se considerará para la entrega de su respectivo certificado. Por favor, solicitamos de la manera más cordial que los micrófonos se encuentren en silencio para poder evitar las interferencias. Las preguntas se las debe plantear únicamente por escrito. Para tal efecto puede enviar sus preguntas al siguiente correo: info.cce@cce.gov.es. Les recordamos que estas preguntas serán respondidas a la mitad de la ponencia de nuestro expositor y las otras partes será al final de la misma. Para iniciar con esta actividad académica, damos la bienvenida al doctor Daniel Gallegos. El doctor Daniel Gallegos es candidato a doctor por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es máster de leyes por la Universidad de Melbourne en Australia. También es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina y es abogado de los Tribunales de la República por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se ha desempeñado como secretario técnico jurisdiccional, coordinador de despacho de jueces constitucionales. También ha sido coordinador técnico de sustanciación y selección de sentencias por más de 9 años. Actualmente es el director del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. A continuación, doy la palabra al doctor Daniel Gallegos, quien continuará con esta temática tan importante sobre la garantía jurisdiccional del habeas corpus dentro del programa de formación continua en garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial. Daniel, por favor, tienes la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias, Diana. Buenas tardes a todos y todos y bienvenidos a este programa que para nosotros como SEDEC y para la Escuela de la Función Judicial es muy importante. Bueno, yo creo que soy el último en hablar respecto de la garantía del habeas corpus. No voy a presentar un set de diapositivas, a veces eso creo que distrae un poco. Más bien me voy a tratar de presentar los últimos temas que probablemente nos queden en el aire de esta explicación que ya hemos tenido por algunas semanas, ¿no? Y tal vez tratar de lograr contestar todas las dudas, inquietudes y tener una conversación y un debate sobre algunos temas en los que evidentemente tengamos la posibilidad de solventar. Solo para hacer un pequeño repaso de lo que ustedes han visto ya con Rubén, ya con Byron y con el señor juez que hizo la presentación antes, me voy a referir un poco a las primeras partes de este programa que tiene que ver con el objeto de la acción de habeas corpus, que como ustedes saben es la recuperación de la libertad de una persona que se encuentra arbitraria, ilegal o ilegítimamente privada de ella, y en ese sentido ya han estudiado que para la Corte Constitucional el concepto de privación de libertad es mucho más amplio que la mera aprehensión o la detención y que incluye todas las condiciones en las cuales se encuentra la persona desde que su derecho a la libertad se ve perturbado hasta que es liberado, ¿cierto? También han visto que el habeas corpus protege el derecho a la vida, la integridad física y los derechos conexos de las personas privadas de la libertad. Y ahí analizaron la sentencia 209-15 JH que se relaciona con el tema de la protección del derecho a la salud por medio del habeas corpus.
esto que poco a poco fue decantando en lo que denominamos el habeas corpus correctivo. Sobre todo cuando las personas padecen una enfermedad catastrófica o de alta complejidad. Y el centro de privación de libertad no tiene las condiciones suficientes como para que sigan un tratamiento que requiere su seguimiento, ¿no es cierto? También se refirieron a la competencia. Como ustedes saben, la regla general tiene que ver con que el juez del tribunal donde se presuma la privación de la libertad es el competente para el habeas corpus, pero claro, a diferencia de las demás garantías, las reglas de competencia se complican, ¿no? Respecto al tema territorial, por ejemplo, sabemos que si es que no se conoce o se presume que, o no se puede presumir el lugar de privación de la libertad, pues se tendría que ir al juez del domicilio del presunto afectado. También sabemos que si es que esta privación de la libertad fue ordenada dentro de un proceso penal hasta antes de la ejecución de la sentencia, tendríamos algunas reglas relacionadas con el fuero, cuando es fuero ordinario, Corte Provincial y Corte Nacional de Justicia en salas, cuando es fuero de Corte Provincial, Corte Nacional en salas, Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, cuando es fuero de Corte Provincial y Corte Nacional, otra sala, perdón, en Corte Nacional, otra sala de la Corte Nacional y una sala que conozca la apelación. Y esto también aplica a los procesos de extradición, ¿no es cierto? Y también que durante la ejecución de la pena, pues quien tiene esta competencia, de acuerdo a la sentencia 365-18 JH del 2021, son los jueces de garantías penitenciarias y si no existen, puede ser el juez de garantías penales o el multicompetente del lugar en donde la persona ha sido privada de la libertad. Entonces, unas reglas de competencia un poco distintas a las demás garantías, ¿no? Ahora, respecto a la legitimación activa, ustedes ya también lo han visto, ¿no es cierto? Cualquier persona puede presentar un habeas corpus por sí misma o por interpuesta persona. Por efecto de la sentencia 117-17 CFCC, la Corte Constitucional ha dicho que en efecto, para todas las garantías existe la posibilidad de presentar una acción como agente oficioso y el habeas corpus no es la excepción. Incluso la ley de garantías, antes de haber sido declarada inconstitucional en su artículo 9, letra A, ya preveía que el habeas corpus tenía reglas específicas relacionadas con la legitimación. Respecto de la legitimación pasiva, en cambio, en general va a ser la persona que ordenó la privación de la libertad o la persona a cuyo cargo la persona privada de la libertad esté. Y muchas veces esto abre la posibilidad a que se presente el habeas corpus en casos de particulares, como el caso 166-15 JH, en el cual la Corte Constitucional declaró que la privación de la libertad de una persona dentro de un centro de desintoxicación era ilegal por haber sido dictada sin el consentimiento de la persona que había sido internada en este centro, ¿no? Después hablaron sobre el procedimiento, algunas particularidades del habeas corpus relacionadas con, por ejemplo, la obligación de presentar la orden de detención, que es una cuestión que no se ve en los procedimientos normales, evidentemente por la naturaleza del habeas corpus. Después, el tema de que no se puede declarar el desistimiento tácito por la inasistencia a la audiencia del presunto afectado, ¿cierto? Porque a diferencia de las demás garantías, esto configura una presunción de ilegitimidad, ilegalidad o arbitrariedad de la detención. Y por lo tanto, el juez tiene que más bien efectuar la orden de búsqueda y otorgar el habeas corpus, ¿cierto? Y también esta cuestión relacionada con la cosa juzgada en el habeas corpus y en general en las garantías, ¿no? Sobre todo la cuestión relacionada con los hechos supervinientes, cuando se presenta un nuevo habeas corpus y y se presenta por hechos que no habían sido considerados en el primer habeas corpus. Ustedes deben haberlo visto en la sentencia 2355-18 EP, Bueno, entonces, hasta ahí creo que han llegado. Ahora yo me voy a centrar en la parte de la resolución del habeas corpus, ¿sí? En la sentencia.
Como ustedes saben, uno de los cambios que nuestra Constitución hace respecto de las garantías jurisdiccionales en la Constitución del 98, es decir, que estas se resuelven en sentencia, ¿no? Antes, los amparos constitucionales del habeas data y el habeas corpus se resolvían con, digamos, una resolución. Y ahí había algunas discusiones respecto de, por ejemplo, el tema de cuál es el juicio que se hace el momento en que se emite una sentencia respecto de cómo se lo hace con una resolución. Por ejemplo, si es un juicio de certeza o es un juicio de presunción. Y también el tema de cuáles son los efectos, por ejemplo, la cuestión de la cosa juzgada. Pero en este caso, es claro que al hablar de sentencia, estamos hablando de sentencia en todo el sentido de la palabra, que como ustedes saben, por definición es un acto procesal emitido por el juez que resuelve el asunto sustancial de la causa con autoridad de cosa juzgada, ¿sí? Y en ese sentido, tiene mucho más peso una decisión emitida en sentencia que una que no. Respecto del tema de qué es lo que debe contener una sentencia de habeas corpus, hay que hacer referencia necesariamente a la garantía de la motivación y al deber de motivar. Sobre esto ya hablamos, de hecho yo creo que fui el que les di la exposición relacionada con el tema de la motivación y el deber de motivar. Y ustedes ya saben que existe un deber máximo de motivar de la mejor manera posible y existe una garantía de no motivar mal, ¿sí? Entonces, la idea y lo que yo les voy a presentar son cuestiones que hacen ver o que hacen referencia a este deber de motivar bien una decisión de habeas corpus. Porque, claro, realmente lo que pretendemos es que las autoridades judiciales no sean, digamos, no pasen con las mínimas notas, sino que lo hagan lo mejor posible, ¿cierto? Y entonces la expansión de los criterios de suficiencia motivacional pues van a llegar hasta en esta exposición hasta el punto de decir cuando al menos se cumple el deber de una manera satisfactoria y no solo mínima, ¿sí? Ustedes saben que una sentencia, o más bien, que los criterios que la Corte Constitucional estableció para la suficiencia motivacional en la sentencia 1158-17P son la coherencia, la congruencia, la atinencia y la comprensibilidad. Me voy a quedar sobre todo con los dos primeros para que ustedes vean cuál es la implicación de la coherencia y la congruencia en el habeas corpus, ¿sí? Una cuestión que es bastante importante y que la Corte Constitucional ha evidenciado varias veces en su jurisprudencia es que existen algunos problemas de coherencia decisional en las sentencias de habeas corpus, ¿sí? La coherencia decisional, como ustedes saben, en su versión garantía de la motivación, se refiere a la ausencia de contradicciones entre la conclusión a la que se llega y la decisión que se adopta, ¿sí? Si es que nosotros amplificamos esto al nivel del deber de motivación, no solo hablaríamos de ausencia de contradicciones, sino, de hecho, de prolijidad en el razonamiento que te lleva a tomar una decisión, ¿no? Y eso es a lo que se apunta el momento en que uno adopta una decisión dentro de un habeas corpus. Y claro, hay algunos problemas, por ejemplo, cuando los argumentos que se presentan dentro de la sentencia de habeas corpus apuntan a determinado tema, digamos, a determinada posible decisión y adoptan una decisión diferente, ¿no? El caso, creo que más, digamos, que podríamos presentarlo de forma más palmaria en ese sentido, es el caso Ordóñez Talavera, a pesar de que hay algunos de los cuales caen en el mismo problema, ¿no? Es un caso en el cual a una persona, digamos, dentro de un motín, se le fue fue sometida dentro de ese motín y además, bueno, fue víctima de una agresión física que consistió específicamente en un disparo con perdigones que se le alojaron en el ojo y por falta de tratamiento este problema terminó en la pérdida del ojo, ¿no es cierto? Los jueces tanto de corte de primera instancia, el juez en este caso de Cotopaxi, como la corte provincial, evidenciaron todos los hechos, ¿no? Y si ustedes leen las sentencias de instancia, se van a dar cuenta de que ellos se dieron cuenta de que había habido algunos, por lo decirlo menos, algunas vulneraciones a la integridad física de esta persona. Sin embargo,
claro, cayeron en un problema de coherencia decisional el momento en que negaron el habeas corpus, pero establecieron medidas de reparación. Vamos, ahí hay un problema porque las medidas de reparación se otorgan en el momento en que uno constata un daño. Y si es que uno constata un daño, tiene que declarar la vulneración. Vamos, o tiene que, de algún modo, subsumir el caso en el supuesto de procedencia de la acción. ¿Sí? Entonces, esos casos de problemas de coherencia decisional se dan muchas veces por una concepción errada de que el habeas corpus, el momento en que uno lo acepta, genera vamos, automáticamente la orden de poner en libertad a la persona, ¿no? Cuando realmente ya vamos a ver, esto no es así. ¿Sí? Entonces, el problema de la coherencia decisional es muy importante porque en efecto uno tiene que saber que las distintas partes de la sentencia, llámese los argumentos, la conclusión y la decisión, deben ser armónicos y deben además ser congruentes. Y ahí vamos al tema de la congruencia frente a las partes, ¿no? En muchos casos, las partes presentan argumentos que luego no se conectan o el juez no logra conectar con la decisión. ¿Sí? E incluso pretensiones que luego no se logran conectar por parte del juez en el momento de dictar sentencia, ¿no? Un problema de congruencia frente a las partes se da cuando los jueces, ante un argumento de, por ejemplo, privación ilegal de la libertad, simplemente evitan pronunciarse respecto a ese argumento. ¿Sí? O cuando el argumento de la parte se refiere a una presunta desaparición forzada, pues se quedan en la privación de la libertad, ¿sí? Entonces, esta cuestión de congruencia frente a las partes es muy importante porque, como ustedes ya estudiaron, existen varios tipos de habeas corpus de acuerdo a los supuestos en los cuales nos encontramos y las pretensiones que son planteadas, ¿no? Entonces, un habeas corpus, por ejemplo, en el cual se esté pidiendo que una orden de búsqueda, ¿no? No es un habeas corpus sobre el cual se requiere una respuesta respecto de la privación, de la condición de privación de la libertad. Primero tiene que existir la orden de búsqueda, después, una vez que tenemos a la persona al frente, podremos ver cuáles son las condiciones de privación de la libertad para adoptar una decisión, ¿sí? Entonces, estos problemas de congruencia frente a las partes también generan algunos líos. Y vamos a ver que respecto a la congruencia frente al derecho, creo que sería como uno de los más grandes problemas. Y creo que la sentencia 2533-16 EP del 2021 es la que más desarrolla este tema. Sí, este es un caso interesante porque además tiene un cruce de privación de la libertad con temas relacionados con migración y no devolución, ¿sí? En este caso, la Corte Constitucional se refirió al deber de motivar y después a la garantía de la motivación. En este caso sí es garantía de la motivación. Y específicamente relacionado con la congruencia frente a las partes y al derecho en una sentencia de habeas corpus, ¿sí? Además de los requisitos generales que están en la sentencia 1158-17EP de argumentación fáctica completa y argumentación jurídica completa, la Corte dijo, bueno, también existe la necesidad de tener, digamos, o el derecho exige de una sentencia de habeas corpus que haga dos cosas más. Primero, que realice un análisis integral de la privación de la libertad, ¿sí? Y esto es interesante porque no habla solo de de un análisis integral de las alegaciones de las partes, sino también de las circunstancias, ¿sí? Entonces, ¿ya qué nos referimos con las circunstancias? Muchas veces la demanda es presentada en determinadas circunstancias y la sentencia es, vamos, se la tiene que tomar o se la tiene que proferir en otras circunstancias distintas. Y este cambio de circunstancias determina algunas cosas relacionadas con la motivación del habeas corpus. Por ejemplo, una persona que presenta un habeas corpus habiendo contado mal los días para yo qué sé, por ejemplo, para la caducidad de la prisión preventiva, pero que al momento de resolver ya se cumplieron los días y esta prisión preventiva caducó, pues las circunstancias cambiaron y la motivación del juez cambia de acuerdo a las circunstancias en las cuales debe resolver, ¿sí? Entonces, este análisis integral
tiene tres elementos básicos que la Corte ha dicho que tienen que ser considerados en toda motivación de sentencia de habeas corpus. Primero, la totalidad de la detención, ¿sí? Haciendo referencia a esta noción amplia de privación de la libertad de la que ya ustedes han hablado, ¿cierto? Después, las condiciones actuales de la privación de la libertad, esto que yo les estaba diciendo, este cambio de circunstancias, ¿no? Es necesario que el juez se aperciba de cuáles son las circunstancias actuales, o sea, las circunstancias en las que le corresponde resolver, ¿no? Y no simplemente quedarse con las condiciones en las cuales la privación de la libertad inició. Y además tiene que hacer una consideración en relación con el contexto, ¿sí? Por ejemplo, temas relacionados con la existencia de grupos de atención prioritaria. En este caso, por ejemplo, una persona en situación de movilidad, solicitante de refugio, por ejemplo, tendrá que considerarse necesariamente los principios relacionados con el derecho de asilo y refugio, como por ejemplo la no devolución, ¿sí? Y las condiciones específicas de cada sujeto de derechos determinan o hacen, digamos, generan un refuerzo en la obligación de motivar por parte de los jueces, ¿sí? Y como segundo elemento que se debe considerar, además del análisis integral, es la respuesta a las pretensiones relevantes, ¿sí? Presentada estas pretensiones que pueden ser presentadas tanto en la demanda como en la audiencia, ¿sí? Y esto también es importante porque en efecto las pretensiones son lo que marca la posibilidad de aceptar o desestimar la acción, ¿no? Y esto implica, por un lado, la respuesta a los cargos relacionados con la supuesta vulneración de derechos y por otro lado, el tema de la reparación integral. ¿Ya? Esta cuestión de la reparación integral no se encuentra, si ustedes lo leen en la Constitución, en el artículo 89. El artículo 89 habla otra vez de recuperación de la libertad y por otro lado de protección de la integridad física de la vida y derechos conexos, pero no habla respecto de la reparación integral. Es el artículo 86 de las reglas generales, el que dice que todas las garantías, al menos las de conocimiento, buscan la reparación integral de un derecho. Y eso se puede dar en el contexto en que la privación de la libertad, por ejemplo, ya cesó. Sin embargo, durante el tiempo en que estuvo privada de la libertad de la persona, se cometió alguna vulneración. Esta vulneración debe ser conocida, debe ser declarada y debe ser reparada, incluso en el habeas corpus. ¿Sí? Antes de dar la palabra, que ya veo una que otra mano levantada tal vez, lo que voy a hacer es hablar respecto justamente de una sentencia que habla de este habeas corpus reparativo. Es la 1748-15 EP del 2020, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se presentó un habeas corpus por la caducidad de la prisión preventiva. La Corte Nacional de Justicia, en ese caso, negó el habeas corpus en segunda instancia porque el accionante ya había recuperado la libertad al momento en que le correspondió resolver, ¿sí? Justamente la Corte Constitucional se refirió a esto diciendo, en este caso, si es que la prisión preventiva había caducado y la persona había estado privada de la libertad más tiempo del que le correspondía, en ese caso se está generando una situación de detención arbitraria, ¿sí? Y eso genera una violación de derechos constitucionales que tiene que ser reparada. Y lo que estableció como criterio la Corte Constitucional es que la Corte Nacional de Justicia vulneró la garantía de la motivación al no pronunciarse sobre las vulneraciones porque la persona ya había recuperado la libertad, abriendo la posibilidad en de que se genere un habeas corpus reparativo, ¿sí? Tal vez hago un pequeño alto aquí si es que alguien tiene alguna pregunta, inquietud y podemos continuar luego. Sí, Daniel, tenemos una mano levantada del doctor Clemente Rivas. Doctor Clemente, no sé, le voy a activar el micrófono para que usted tenga la palabra y pueda plantear su duda o inquietud. Tenemos un problema para reactivar el audio. Estoy solicitando. Por favor, doctor.
Bueno, en todo Bueno, caso, creo que continuemos. exactamente, si hay alguna duda la pueden poner por los mecanismos que ya han sido establecidos y más bien el rato en que lleguemos a la mitad de la exposición lo podemos solventar, ¿sí? Bueno, una vez que ya hemos visto vamos, los requisitos estos de motivación llevados hasta el punto de tratar de lograr cumplir con el deber de motivar correctamente una decisión de habeas corpus. Vamos a referirnos a este tema que yo lo traje a colación un poco al principio, esa cuestión de la gama de decisiones que se pueden tomar, que normalmente son aceptar parcialmente o desestimar un habeas corpus. La decisión de aceptar siempre termina en el ordenar digamos, ordenar la libertad de la persona. Pues no, o sea, hay que decirlo categóricamente, no. No por aceptar un habeas corpus, voy a reformularlo, no por aceptar un habeas corpus, el juez tiene que otorgar la libertad de la persona, ¿no? Tiene que darse algunas condiciones para que eso pase. Y esto está cubierto, yo creo que de manera bastante exhaustiva en la sentencia 365-18 JH, ¿no? Es una sentencia que se refiere a varios casos de habeas corpus presentados por personas que habían sido objeto de torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes o, en general, vulneraciones de su derecho a la integridad física, psicológica y sexual, ¿sí? Y claro, aquí hay una gama de casos. De hecho, creo que son 4 casos de los cuales la Corte Constitucional presenta distintas soluciones. Algunas de esas relacionadas con la privación de, digamos, con la puesta en libertad de las personas, pero muchas otras que realmente no pasaron por eso, ¿sí? En algunos de los casos, incluso, la Corte decidió que no correspondía otorgar el habeas corpus. Sin embargo, lo que nos muestra este caso es que existe un abanico de posibilidades, ¿no?, de decisión del juez, aunque acepte el habeas corpus, ¿no? Y esto está determinado principalmente por la coherencia decisional y por la congruencia frente a las partes y frente al derecho. ¿Qué es lo que el derecho me exige resolver cuando yo dicto una sentencia de habeas corpus? ¿Qué es lo que las partes me pidieron y qué elementos de hecho y de derecho me presentaron? ¿Sí? Entonces, estas medidas que se pueden dictar en el momento en que se acepta una acción de habeas corpus tienen que, digamos, pasar por un tamiz de adecuación respecto del supuesto verificado, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que debe existir una relación entre lo que yo he dicho que ha sucedido dentro del caso y la declaración que yo he establecido en el caso y la medida que estoy escogiendo, ¿sí? Muchas veces las sentencias de habeas corpus se caen por eso, porque, como yo les he dicho, no se ajustan las medidas a lo que ha sido establecido dentro del caso, ¿no? Vamos a ver los supuestos en los cuales normalmente se enfrentará un juez que acepta una acción de habeas corpus. El primero y más obvio es el de la privación arbitraria, ilegal e ilegítima de la libertad, ¿sí? En estos casos, cuando la privación de la libertad corresponde a un supuesto que no está establecido en la ley o ha sido dictada con violación al debido proceso, estaremos ante una vulneración ante una privación de la libertad ilegal. O cuando existe una violación de la ley o la constitución, será arbitrario, ¿no? Y en esos casos, la medida adecuada es la orden de recuperación de la libertad, ¿sí? Casos que podríamos mencionar como digamos, típicos, privación de la libertad cuando se ha excedido el término o el tiempo para la privación de libertad preventiva, o casos en los cuales la persona no debe estar privada de la libertad por alguna condición específica, como por ejemplo una mujer embarazada, ¿no? También nos encontraremos a un segundo supuesto que sería la posible desaparición forzada, ¿no? Si es que la persona, por ejemplo, afirma que no puede presumir dónde está privada de la libertad esta persona, normalmente lo que se va a hacer es generar una orden de recuperación de la libertad. Esa es la medida adecuada para cuando se presume la desaparición de alguien, ¿no? Entonces, mal podría, por ejemplo, en un caso en el que se desconoce el lugar de privación de la libertad, ordenar la libertad, porque se desconoce el lugar donde está privada. De hecho, se podría desconocer si es que está privada de la libertad, ¿no?
Entonces ahí hay un tema de, por ejemplo, adecuación de la medida al supuesto verificado. ¿Sí? Y después entramos a la parte que yo creo que es la más de línea gris, ¿no? Tenemos supuestos de amenaza o vulneración a la integridad física. Y aquí creo que lo importante es gradar la calificación de esta amenaza o vulneración a la integridad física. Cuando estamos ante una amenaza, de seguro lo mejor, digamos, o más bien lo más obvio, es que no se va a dictar no se va a dictar la libertad de la persona a menos de que, digamos, existan fuertes razones para hacerlo, ¿sí? Pero en el caso de vulneraciones, igual, vamos a tener vulneraciones que son más graves y vulneraciones que son más fuertes, ¿no? En general, y esto es lo que la Corte dice en la sentencia 365-18, cuando esta amenaza o vulneración de la integridad física no llega a constituir en los términos establecidos en el derecho internacional como tortura, trato cruel, inhumano o degradante, pues se va a preferir no evitar la liberación de esta persona, ¿sí? Ahí tenemos otras opciones, como por ejemplo la atención inmediata, la permanencia en un centro de salud hasta que se recupere, el traslado a otro centro de privación de libertad, la custodia personal, la protección a sus familiares, el requerimiento de informes pormenorizados respecto de su situación, la investigación de los hechos presuntamente, digamos, constitutivos de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, la prevención de represalias o cualquier otra medida que se adecue a los hechos del caso, ¿sí? En ese sentido, ustedes ven, hay una amplia gama de medidas que se podrían emitir aceptando el habeas corpus, pero sin declarar, o más bien sin ordenar que la privación de la libertad se interrumpa, ¿no? En los casos en que sí constituye trato cruel, inhumano o degradante, ojo, no estamos hablando de una calificación en el mismo sentido y con el mismo estándar probatorio que un delito, ¿no? No estamos hablando que se debe probar la existencia de la tortura, trato cruel, inhumano y degradante más allá de toda duda razonable, ni que se tiene que, digamos, tener dentro del habeas corpus al responsable y, digamos, generar este nexo causal entre el hecho y el autor. No, simplemente es la calificación del hecho en sí mismo. Cuando el juez encuentra que existió este tipo de situaciones, puede ordenar la atención integral y especializada, la orden de la libertad y la aplicación de medidas alternativas de la privación de la libertad. ¿Sí? Ahora, esto tiene una calificación adicional de acuerdo a la sentencia, si es que el contexto en el cual se está dando o se dio esa tortura, trato cruel, inhumano y degradante, es cuando la persona estaba cumpliendo una pena, ¿sí? Cuando la persona estaba cumpliendo una pena, solo se puede ordenar la libertad y la aplicación de medidas alternativas en casos graves de indefensión, reiteración de violaciones o situaciones de vulnerabilidad especial. Y además es necesario verificar que la condena se dé por delitos que no sean graves, que no generen riesgos potenciales a las víctimas de violencia de género y que no provoquen conmoción social, ¿sí? Además, la sentencia dice que todos estos elementos que yo acabo de decir, el juez los debe hacer, digamos, o los debe considerar atendiendo al caso concreto, las circunstancias que envuelven al caso, y además tiene que hacerlo en la motivación de su decisión. Tiene que expresarlo y justificarlo en la motivación de su decisión. Entonces, esta es todas digamos, los seguros que la Corte Constitucional ha establecido para conciliar hasta cierto punto el derecho a la libertad de estas personas y su integridad física y su vida con la necesidad de que las personas privadas de la libertad que están cumpliendo una pena, bueno, cumplan lo que ha sido asignado por el juez en el proceso penal que sea, ¿sí? O por el tribunal, perdón. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o seguimos? Podemos seguir, Daniel. Por el momento todavía no tenemos más consultas y no nos ha llegado alguna al correo electrónico. Y le recordamos a todos los participantes que cualquier consulta puede enviar al siguiente correo electrónico info.cdeg@cce.gov.es.
Daniel, por favor, pues. Perfecto. Entonces, ahora vamos a entrar a un tema que puede ser un poco, yo diría que podría ser complicado si es que no es manejado adecuadamente, que es el tema de la interacción entre el habeas corpus y otras acciones y recursos, ¿no? Nuestro sistema de garantías jurisdiccionales es, digamos que es un poco complicado de llevar a la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de garantías y tenemos garantías que tienen carácter reparativo. Entonces, eso hace que se generen, por un lado, traslapes entre las distintas garantías y, por otro lado, traslapes con otras acciones y otros recursos que se dan en sede ordinaria, ¿no? Y el habeas corpus creo que tiene este tipo de complejidades en ambos lados. Comencemos con el tema de, por ejemplo, el habeas corpus y la acción de protección, ¿sí? El habeas corpus, como ustedes ven, es una garantía que ha crecido en el objeto, ¿no? Antes era simplemente, como una garantía que estaba orientada a la protección de la libertad ante las detenciones que habían iniciado de forma arbitraria o ilegítima. Actualmente no solo es privación de la libertad, tienes otros derechos, y en tanto la persona esté privada de la libertad y estos derechos sean amenazados o vulnerados, pues podrías tú presentar una acción de habeas corpus. Y justamente la Corte Constitucional ha visto que indistintamente, sobre todo en el contexto de esta crisis carcelaria tan grave que nosotros estamos viviendo, las personas presentan habeas corpus y presentan acciones de protección por las situaciones de habitabilidad, sanidad, por la situación de hacinamiento que viven los centros de privación de libertad, ¿no? Incluso habeas corpus y acciones de protección por el contexto de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, creo que el criterio rector que nosotros tendríamos que señalar es que, por un lado, negar la protección no es algo que esté dentro de las posibilidades del juez constitucional, y por otro lado, en lo que se centra el habeas corpus es en la privación de la libertad y las condiciones en las cuales esto se va dando, ¿no? En estos casos, la Corte Constitucional, por ejemplo, ha señalado que el habeas corpus sirve para la protección de las personas que se encuentran privadas de la libertad, independientemente de que otra acción, como la acción de protección, sea o esté habilitada, ¿no? Si nosotros tomamos un poco haciendo, vamos, aplicación por analogía, lo que la Corte Constitucional hizo en el caso 364-16-CC en relación con las medidas cautelares y la acción de protección, pues en general la Corte Constitucional, digamos, no vería como una razón suficiente para negar el mérito de una garantía jurisdiccional el hecho de que otra garantía jurisdiccional cubra el mismo supuesto, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Pero claro, existe esta interacción que puede ser posible hasta cierto punto, si es que el juez no, digamos, no opera adecuadamente, puede generar denegaciones de justicia, ¿sí? También está el habeas corpus y la acción extraordinaria de protección, ¿no? El habeas corpus, como ustedes saben, se presenta contra órdenes de privación de la libertad. Y estas órdenes de privación de la libertad normalmente son ordenadas por jueces, ¿no? Y la pregunta es, ¿y la acción extraordinaria de protección, que es la garantía que está encaminada a la protección de las personas contra, digamos, los actos o omisiones de jueces del momento en que emiten decisiones? La Corte Constitucional ya se vio frente a un caso de este tipo, ¿no? Que es el habeas corpus ante privaciones de la libertad originadas en procedimientos abreviados, ¿no? Y la Corte Constitucional dijo que el habeas corpus tiene algunas características que el extraordinario de protección no tiene y que la hacen, vamos, yo diría como la garantía preferente en este tipo de casos, porque el momento en que una persona ha sido privada de la libertad por una sentencia condenatoria dictada dentro de un procedimiento abreviado en el que existe violaciones del debido proceso, la persona puede presentar el habeas corpus inmediatamente respecto de esa orden de privación de la libertad, mientras que la acción extraordinaria de protección, como ustedes saben, es residual. Es necesario agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios. Entonces, desde esa perspectiva, esta sentencia, la 189-18 JH del 2021,
resalta las características que tiene el habeas corpus, ¿no? Y se basa en el criterio rector, que es que el habeas corpus se centra en la privación de la libertad, no en el mérito del caso que la originó, ¿sí? Eh, Respecto del habeas corpus y recursos en fase preprocesal, procesal y de ejecución penal, no existe una decisión de la Corte que haya establecido cuándo el habeas corpus no procede y cuándo sí. Lo que sí queda claro hasta cierto punto es que si es que se presenta una solicitud de habeas corpus y esta solicitud de habeas corpus hace referencia a la legalidad de la privación de la libertad y en efecto se determina que esta privación de la libertad es ilegal, pues tendría que otorgarse el habeas corpus independientemente de que existan otros recursos o acciones, digamos, otros recursos sobre todo, o peticiones, ¿no? Como por ejemplo sustituciones de prisión preventiva, etcétera, ¿sí? Hay otro campo de interacción entre el habeas corpus y el proceso penal que tiene que ver con la ilegalidad superviniente por la promulgación de normas más benignas, ¿no? Este tema fue abordado en la sentencia 00218 PJOCC, en la cual la Corte Constitucional dijo que el habeas corpus servía para otorgar la libertad de quien esté ilegalmente privado de ella en el momento en que una norma más benigna, vamos, reemplaza a una que tenía una pena más alta, ¿sí? En aplicación del famoso principio de favorabilidad, ¿sí? Pero claro, tenemos un caso de contraste en el que nos permite ver que esta afirmación de la Corte Constitucional se basa o se centra en la privación de la libertad y no en el mérito del caso que lo originó, que es el caso 00418 PJOCC, en el que en cambio el habeas corpus fue presentado para cuestionar la proporcionalidad de la pena asignada, ¿no? En cuyo caso la Corte Constitucional dijo que el habeas corpus no sirve para eso, no sirve para cuestionar el quantum de la pena digamos, calculado por el juez en la sentencia, ¿sí? Y en ese sentido, dijo que en efecto el habeas corpus no se debe pronunciar respecto del mérito del caso. Criterio que en efecto también replicó en la sentencia 189-18 JH del 2021, en la que yo les hablaba respecto del tema del procedimiento abreviado. La Corte dijo, no se va a pronunciar respecto de la existencia de la infracción, el nexo causal de la infracción con la persona que lo presentó, ni tampoco la culpabilidad, digamos, o responsabilidad, el grado de responsabilidad y culpabilidad de esta persona, ¿sí? Habiendo visto estos casos de interacción, nos corresponde únicamente ver algunos casos interesantes en que la Corte ha decidido respecto al habeas corpus y analizar cuáles han sido los criterios que la Corte ha establecido, sobre todo en casos en los cuales están involucradas personas o grupos de atención prioritaria. Quisiera saber si antes de eso hay alguna duda o pregunta, si no, continuamos. Efectivamente, Daniel, tenemos una pregunta y es la siguiente. ¿Se podría afirmar categóricamente que en caso de flagrancia nunca cabría plantear inmediatamente una acción de habeas corpus? Yo haría una repregunta a eso. Yo sé que no les gusta que les pregunte, que les responda con una pregunta, pero ¿cuál sería la razón para decir que no procede el habeas corpus en casos de flagrancia? Digamos, no tengo una jurisprudencia de la Corte respecto de ese tema, eso sí es obvio, pero tampoco veo cuál sería la razón para negar un habeas corpus solo porque la detención fue, digamos, dictada en flagrancia. No hay una razón jurídica, al menos que yo vea, ¿no? Probablemente, tal vez no lo estoy viendo con suficiente cuidado y tal vez la persona que hizo la pregunta sería bueno que la desarrolle, pero en principio, privación de la libertad es privación de la libertad independientemente de cuál sea la forma en que esta privación de la libertad inició. Me imagino que tiene que ver con el poco tiempo que existe entre la aprehensión de la persona y la audiencia de calificación de la flagrancia. Puede ser eso, pero, pero digamos, igual sigue siendo una razón no jurídica, sino una cuestión puramente logística. ¿Alguna otra pregunta, Dianita? No, por el momento esas son todas las preguntas que tenemos. Perfecto. Entonces, voy a hablar de
algunos casos, como les digo, en los cuales la Corte ha decidido respecto de habeas corpus en situaciones que no son tan, digamos, comunes, ¿no? Por ejemplo, el primer caso que me parece interesante eh, es resuelto en la sentencia 247-17 SPCC, que creo que ya han analizado varias veces. Esta sentencia es una sentencia en la cual digamos, una mujer, de hecho, que fue condenada por el delito algún delito relacionado con, no me acuerdo si era tráfico de sustancias estupefacientes, pero bueno, algún delito relacionado con sustancias estupefacientes o como les llaman ahora, sujetas a fiscalización. Bueno, esta persona, mientras estaba cumpliendo su pena, quedó embarazada, ¿no? Y una organización de derechos humanos a su nombre presentó un habeas corpus por que esta persona, de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia en esa época, el Código, como es el Código Procesal Penal en esa época, no tenía esta salvedad sobre el Código de la Niñez, ahora el COIP la incluye, decía que las mujeres embarazadas no pueden ser privadas de la libertad en un centro de privación de libertad mientras estén, o no pueden cumplir su pena en un centro de privación de la libertad mientras estén embarazadas o en periodo de lactancia, ¿sí? En este caso, la Corte Nacional de Justicia en segunda instancia negó la acción de habeas corpus porque la detención fue legal, ¿ya? Y se centró en el tema de la detención, no en las situaciones de la privación de la libertad, y porque dijo que el embarazo era una circunstancia superviniente. Vamos, la persona ya estaba privada de la libertad y estaba cumpliendo la pena cuando se embarazó. En este caso, la Corte Constitucional hizo una diferencia, esta diferencia que ya hemos hecho, ¿no? Entre detención y privación de libertad, en un concepto más restringido, el otro más amplio. Se refirió a la arbitrariedad, ilegalidad y legitimidad de la privación de la libertad. Se refirió a esto de los vicios supervinientes y además dijo que la razón por la cual esta privación de la libertad, más allá de que esté previsto en la ley, es ilegal y es arbitraria, es porque además pone en riesgo la vida e integridad física de la madre y del naciturus, ¿sí? Un tema que es interesante aquí en cuestión de la interacción entre el habeas corpus y otros mecanismos para obtener la libertad, es que dijo que existe la posibilidad de que esto se solicite tanto por habeas corpus como por sustitución de la medida de privación de la libertad, ¿sí? Es decir, que existe una suerte de concurrencia y no de residualidad del habeas corpus, como había sido planteado por la defensa en ese caso, ¿sí? Ahora, el siguiente caso que me parece que bastante interesante tiene que ver con el habeas corpus a cierto grupo específico, que es a las personas migrantes, ¿no? El caso 159-11-JH del 2019 se refiere al caso de una persona, de un ciudadano cubano que fue detenido fuera de la embajada y que fue llevado a una de estas casas de acogida u hoteles que existían en esa época, ¿no? Y que digamos, se había librado una orden de deportación en contra de esta persona, pero esta orden de deportación nunca se ejecutó, ¿sí? Esta persona pasó durante un tiempo prolongado en esta situación de inseguridad, hasta un momento en el que simplemente, sin ninguna orden tampoco de excarcelación ni determinación de este encierro, llamémoslo así, la persona simplemente salió porque nadie se lo impidió. Y siguió en Ecuador durante 10 años, tan es así que hasta obtuvo una pareja y tenían hasta 2 hijos cuando la Corte resolvió este caso. El tema es interesante porque la Corte Constitucional se refirió a la discriminación en la detención de personas migrantes, ¿no? Esta cuestión de cuando una persona migrante es detenida, vamos, por el simple hecho de estar transitando en la calle, ¿no? Estos procesos de etiquetamiento que hace la policía a veces, ¿no? Claro, porque una persona que está caminando por la calle y normalmente no espera que le pidan papeles, ¿no? Simplemente si estás fuera de la embajada y te ves y hablas como cubano y te piden papeles, pues hay una presunción de
discriminación en la detención. Y también habló respecto de la prohibición de criminalizar la condición de migrante. ¿Sí? Otro caso que me parece bastante interesante es el 202-19 JH del 2021. Y este caso aplica el habeas corpus a una figura que normalmente nosotros no concebiríamos como una figura de privación de la libertad, que es el acogimiento institucional. ¿Sí? En este caso, había una mujer en situación de pobreza con 5 hijos. ¿Sí? Esta mujer, ante la presunción de que su pareja estaba abusando de una de sus hijas, fue a presentar una denuncia. La Junta Cantonal de Protección de Derechos, después de algunos informes que recogió el colegio, en el cual denunciaban que, según ellos, los niños estaban siendo descuidados, que no se les tenía, digamos, adecuadamente, no se les presentaba adecuadamente al colegio, etcétera, pero que en realidad se debían a la situación de extrema pobreza que vivía esta señora, pues la Junta decidió que existió maltrato y negligencia en el cuidado, en vez de generar la protección que ella había buscado contra el posible maltrato y abuso contra su hija. Lo que hizo fue ordenar un allanamiento para que se les dicte la medida judicial de acogimiento institucional. Sí, entonces se dio un allanamiento con la policía, en la cual entraron con armas, patearon las puertas, sacaron a los niños de debajo de las camas, etcétera, etcétera. Fue una cosa muy parecida a un allanamiento por la comisión de un delito y no tanto a un allanamiento para la protección de los niños y adolescentes, ¿no? Y se emitió esta orden de acogimiento institucional y en el centro de acogimiento institucional tuvieron condiciones bastante complicadas que incluyeron maltrato, no le dejaban ver a la madre, no había un proceso digamos, de reconstitución de lazos de familia ni nada de eso, y los niños quedaron con traumas posteriores, ¿no? Por ejemplo, en la sentencia es interesante esta experiencia de los niños cuando dicen, es la primera vez que veo a un juez con el cual al cual no le tengo miedo cuando comparecieron a la corte, o los testimonios relacionados con el hecho de que cada vez que veían los niños a un policía se iban a esconder en el bosque, ¿no? Esta cuestión que luego puede ser malinterpretada y generar algunos problemas, ¿no? Entonces, ante esta situación, la Corte lo primero que estableció es que el acogimiento institucional es una forma de privación de la libertad, ¿sí? Más allá de que sea una medida encaminada a la protección de los niños, niñas y adolescentes, hay que considerar que es una forma de privación de la libertad y por lo tanto tiene que estar, digamos, sujeta a las condiciones de legalidad y proscripción de arbitrariedad que toda privación de la libertad supone, ¿sí? La Corte también estableció reglas relacionadas con el allanamiento encaminado a proteger a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, el que los policías no se presenten mostrando armas, el que, digamos, no utilicen la fuerza como primer mecanismo para ingresar a la casa, entre otros, ¿no? También estableció reglas para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en el acogimiento institucional y se refirió en este contexto al habeas corpus correctivo, es decir, a las posibilidades que tenía el juez de habeas corpus de ordenar que el acogimiento institucional respete los derechos de los niños que estaban dentro del acogimiento. Si es que ya tenía las presunciones de que habían sido maltratados por las personas que dirigían el centro de acogida, pues tenía la obligación de generar medidas que vayan encaminadas a corregir esta situación vamos, de agresiones a su integridad física y psicológica en el centro de privación de la libertad, que termina siendo el centro de acogida. Otro caso que es interesante es el 112-14 JH del 2021, que se refiere al habeas corpus pedido por personas pertenecientes a pueblos indígenas de reciente contacto, ¿sí? Es un caso que ustedes deben conocer, bueno, fue bastante sonado en su momento, tuvo que ver con la matanza de los Taromenane y Tagaeri a algunas personas, digamos, del pueblo guaraní, ¿sí? Y después la represalia del pueblo guaraní a los pueblos no contactados, ¿no? Entraron a la zona intangible y presuntamente
bueno, asesinaron a varias de las personas que estaban ahí, parte de los Taromenane Tagaeri, y se trajeron hasta, vamos, en la parte donde ellos vivían a dos chicas, ¿no? A dos niñas en ese momento, parte de los pueblos no contactados. Ante esto, la Fiscalía inició una investigación por delito de genocidio. Eso fue lo que la Fiscalía consideró que se había cometido. Y en ese contexto es que estas personas fueron privadas de la libertad, ¿sí? Entonces, lo interesante de este caso es las específicas condiciones en las cuales estas personas fueron privadas de la libertad y cómo las condiciones, o más bien la condición de ellos como personas pertenecientes a un pueblo indígena de reciente contacto, modifican el juicio que tiene que hacer un juez de habeas corpus, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Formas de privación de la libertad que para nosotros son totalmente normales, a pesar de que realmente deberíamos discutir si son normales o no, como la prisión preventiva, para una persona que pertenece a uno de estos pueblos indígenas de reciente contacto, pues no lo son. Podrían ser de por sí considerados tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿sí? Yo cuando explico esta sentencia a mis alumnos de pregrado les digo, es como nuestra casa es de 200 metros cuadrados y la de ellos es de 200 hectáreas. Entonces, la diferencia entre el espacio, el manejo de la vida, la alimentación, la necesidad de ejercicio, etcétera, hacen que los pueblos de reciente contacto, las personas que pertenecen a estos pueblos de reciente contacto, pues resientan más las formas de privación de libertad o las formas en que nosotros manejamos nuestro sistema penal que una persona que está en la ciudad de Quito y que se maneja, yo que sé, en carro o en bus, ¿sí? Entonces, aquí el gran aporte de esta sentencia es la cuestión de la interpretación intercultural del derecho en general y de la privación de particular en específico, ¿no? De la, y claro, a la final la conclusión a la que llega y la regla que nos interesa para efectos del habeas corpus es hablar de que existe un refuerzo a la calidad de última ratio de la prisión preventiva para las personas de pueblos de reciente contacto. Si bien para todos es la medida de última ratio, a pesar de que en los hechos no lo sea así, pues para las personas de los pueblos y nacionalidades indígenas existe un refuerzo a esa condición de medida de última ratio. Y por último, quisiera referirme a la sentencia 718JH del 2021. Esta sentencia es una sentencia de revisión en la cual la Corte habló respecto de habeas corpus solicitados por personas que padecían de una enfermedad mental y que habían sido privadas de la libertad de forma preventiva, ¿sí? Y en este caso, lo que la Corte Constitucional analizó es si es que esta privación de la libertad en un centro de privación de la libertad normal con prisión preventiva, cuando se tienen los suficientes elementos para presumir que la persona tiene una enfermedad mental y sobre todo si es una enfermedad mental grave, es una privación arbitraria, ilegal y legítima, y la Corte consideró que sí, que en efecto, para las personas que tienen este tipo de enfermedades mentales, pues se tiene que presumir que la privación de la libertad es digamos, no cumple con los objetivos constitucionales y por lo tanto no debe ser ordenada. Además, se refirió a la cuestión de digamos, la posibilidad de generar este juicio de inimputabilidad para las personas que están en esta condición, sobre todo cuando existan los exámenes que hagan presumir, digamos, esta condición específica a las personas privadas de libertad. Entonces, como ustedes ven, la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha referido a muchísimos casos en diversos contextos y en todos estos casos lo que, vamos, yo diría que es el criterio rector es que las condiciones personales, sociales que rodean a la persona determinan mucho la privación de la libertad y si es que esta está siendo o fue, digamos, legalmente ordenada y si es que está dándose en condiciones que sean conforme con la Constitución. Sin más, quedo atento a cualquier duda, inquietud o pregunta que tenga. Bueno, Daniel, tenemos algunas preguntas.
que se han planteado al correo electrónico y entre ellas la primera es la siguiente. Como se sabe, en el país se han dado 6 masacres carcelarias en el último año y la Corte Constitucional ha dicho que existe una vulneración estructural de derechos en el sistema de rehabilitación. Siendo así, entonces, se podría entender que los jueces de garantías deben presumir la procedencia de cualquier habeas corpus presentado en este contexto para proteger su integridad personal. Em, yo no sé si es que esa es una conclusión que se siga directamente, digamos, lo uno de lo otro. En efecto, la situación en la que nos encontramos es grave, yo diría calamitosa, pero llegar hasta una presunción de que toda persona que está en el sistema de rehabilitación social está ilegalmente o inconstitucionalmente detenido, es, digamos, hay un salto entre lo uno y lo otro, ¿no? Em, porque, porque en efecto la Corte no lo ha dicho. O sea, lo que ha dicho en efecto es esto, ¿no? Que las condiciones de privación de la libertad no son las adecuadas. Pero probablemente por esta cuestión de adecuación entre el supuesto y la medida del que estamos hablando, lo que corresponda más bien es modificar la situación o las condiciones en las que esta persona está cumpliendo su pena, por ejemplo, ¿sí? Órdenes relacionadas con la habitabilidad de los centros, con las condiciones de sanidad, con los servicios que estas personas reciben, etcétera, y no necesariamente presumir la ilegalidad de la detención y otorgar la libertad. Bueno, antes de dar paso a las siguientes preguntas, tenemos una mano levantada de la doctora Livia Aro. Doctora, voy a proceder a reactivarle el audio para que realice su pregunta o su duda. Doctora, tiene la palabra. Bueno, creo que tenemos un inconveniente. Doctora, ¿me escucha? Bueno. Dianita, su micrófono está apagado. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la pregunta hasta que se resuelva La este doctora problema Magis. técnico. Tenemos otra mano levantada de la doctora. Por favor, voy a reactivarle el audio para que plantee su pregunta. Doctora, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Gracias, compañeras, compañeros, buenas tardes. Doctor Daniel, buenas tardes. Raquel Herrera les saluda. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está, Raquel? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha pasado? A los años. A los años, realmente, sí. A los años después de los 2 años de pandemia, y etcétera, etcétera. Mi doctor, a ver, mi pregunta, más bien mi preocupación, si cabe el término, está en el sentido de la sentencia emitida por la Corte Constitucional en la que asemeja el acogimiento institucional a una forma de privación de libertad, ¿no es cierto? Que es lo que yo le digo aquí. Ahora, realmente es preocupante, partiendo del hecho de que los jueces que tenemos el quehacer de familia, mujer, niñez y adolescencia, institucionalizamos a los niños en los casos en que los niños están ligados al consumo de sustancias, los padres están ligados al consumo de sustancias, están dentro de un medio delictivo, es decir, estamos hablando de un círculo no muy, ¿qué le digo?, protector de los derechos de ese niña o adolescente. En ese sentido, en circunstancias de que se ha dispuesto acogimientos institucionales, personas que tienen un alto historial delictivo, cuando recuperan la libertad, evidentemente van a las casas hogares en forma agresiva, en forma violenta, inclusive se han dado casos en que han sido agredidas los qué sé yo, directivos, miembros de las casas hogares, con la finalidad de recuperar a un niño. Ahora, si es que la Corte Constitucional tiene ese criterio, realmente es preocupante porque todos los niños estarían siendo, que están institucionalizados de alguna forma, estarían siendo privados de su libertad, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿cuándo un juez puede institucionalizar a un niño? Porque en el caso muy particular que usted acaba de señalar, si bien es cierto, la medida de protección tuvo un camino diferente, pero en el trayecto y en las investigaciones realizadas se entiende que el juez determinó
que el entorno familiar de ese menor lo mantenía o lo tenía en una situación de riesgo. Esa es mi preocupación, mi doctor. No sé si me puede ayudar en ese sentido. De acuerdo, de acuerdo. Y hay un tema, ¿no? En efecto, suena un poco contraintuitivo decir esto, ¿no? El acogimiento institucional es una forma de privación de libertad, pero la Corte Constitucional no está diciendo que sea por sí una forma ilegal o inconstitucional de privación de libertad, más bien es una forma totalmente legal y legítima de privación de la libertad siempre que se siga el debido proceso, siempre que se ejecute de acuerdo con digamos, la Constitución y protegiendo los derechos del niño que está siendo institucionalizado y siempre que esté encaminado a la reconstrucción del lazo con la familia. Es decir, la reunificación es lo importante. Entonces, a lo que voy es, no creo que hay que tenerle demasiado miedo al que la Corte Constitucional haya dicho que es una forma de privación de la libertad, pero lo que está diciendo es, oiga, si es que no se cumplen todas estas condiciones, el habeas corpus procede, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Muchas veces las medidas de protección otorgadas por, y esto lo digo porque yo, digamos, trabajé en un organismo del Sistema Nacional Descentralizado de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, muchas veces las medidas de protección emitidas por estos órganos de protección del sistema no protegen. ¿Qué es lo que pasó en este caso? En lugar de proteger, les llevaron a un... Obviamente, esta persona, digamos, no tenía todas las condiciones, dado su situación de pobreza, para lograr que los niños estén adecuadamente tratados, pero el centro de acogimiento institucional, en cambio, propició su maltrato y no le dejaba ver a la señora, ¿ya? O sea, en ese sentido es que va la sentencia de la Corte. Claro, y aquí la cuestión pasa por el hecho de que los niños, niñas y adolescentes tienen todos los derechos de los adultos, incluido el debido proceso, incluido digamos, la libertad, e incluida la integridad física y psicológica. Uh-huh. Muchísimas Eso, gracias. De igual manera gracias. nos piden que por favor el doctor César Toledo, que por favor si puedes abordar un poco más sobre el habeas corpus preventivo, ya que de este tema se habla muy poco. Se habla muy poco porque la Corte no ha dicho nada al respecto. Digamos, esa sería como mi respuesta más rápida. Ahora, ¿por qué voy a decir esto? Habría que discutir qué es lo que dice la Constitución y la ley, ¿no? Y claro, dice que el habeas corpus procede para recuperar la libertad de la persona que se encuentre privada, ilegal, arbitraria y legítimamente de ella. El habeas corpus preventivo, al menos como ha sido, digamos, intentado en algunos casos, pues no se refiere a personas privadas de la libertad. Entonces ahí probablemente tengamos esto es lo que dice la Constitución y la ley, y no me atrevería a decir que la Corte avala o no avala, o que reconoce o no reconoce el habeas corpus preventivo. No hay sentencias sobre el tema, hay casos seleccionados respecto del asunto, pero todavía no tienen una sentencia. Por eso es que no entramos mucho a este tema, porque sí, en efecto, parecería que la jurisprudencia de la Corte todavía no se asienta, y lo que dice la ley y la Constitución parece que no dan para pensar que existe este habeas corpus preventivo, ¿no? Gracias, Daniel, por tu respuesta. Continuamos con esta sección de preguntas y la siguiente es, en el caso de una privación de libertad ejecutada por una autoridad de justicia indígena y se presenta un habeas corpus, ¿debe ser tratado como una privación de libertad por una autoridad pública o por una persona privada? Ya, ahí tenemos una cuestión que es, yo diría que es un poco más complicada, ¿ya? Sobre esto la Corte Constitucional no tiene casos de habeas corpus, digamos, por situaciones o por decisiones o por la ejecución de decisiones de comunidades indígenas. ¿Y esto por qué? Porque en general las decisiones de las comunidades indígenas no incluyen necesariamente la privación de la libertad, ¿sí? Y probablemente no se han dado casos de ese tipo que nos hayan subido a la Corte Constitucional. Entonces, ahí habría que verlo, porque también tenemos que el artículo 171 de la Constitución dice que
las decisiones de la justicia indígena estarán sujetas al control constitucional y la ley de garantías dice que ese control constitucional se ejerce a través de la acción extraordinaria de protección de decisiones de la justicia indígena. ¿Sí? Este es un lío que no está todavía resuelto, pero que en principio, por ejemplo, una acción de protección respecto de las decisiones de la justicia indígena, estoy seguro, y la Corte Constitucional ha dicho que no procede. Respecto del habeas corpus, habría que verlo. No tengo un caso como para darles una respuesta definitiva al respecto. Bueno, continuando, la siguiente pregunta es, ¿son los jueces penitenciarios competentes para conocer un habeas corpus si se presenta a favor de una persona adolescente infractora cuando está en ejecución la sentencia de la medida socioeducativa de internamiento institucional? Esa es una buena pregunta y creo que de hecho no está resuelta en el caso 36518JH totalmente, porque hay que considerar que las medidas socioeducativas no son penas y eso la Corte ya lo ha dicho varias veces, más allá de que se parezcan mucho y que uno podría, vamos, ya criticar esta cuestión que la propia Constitución dice, no nos vamos a meter a eso. Parecería que no es exactamente lo mismo, ¿ya? Este es un caso que esperaría una resolución, yo creo, de parte de la Corte, respecto al tema de quién mismo es competente en casos de adolescentes infractores. Me parecería que en principio es juez de primer nivel, ¿ya? Eso está seguro. Y finalmente tenemos la siguiente pregunta para concluir con esta sección. ¿Cabe en razón de la sentencia de la Mona Estrellita que se pueda plantear una acción de habeas corpus a favor de animales domésticos? A ver, la sentencia de la Mona Estrellita, esta sentencia dice que el habeas corpus respecto de la Mona no procedía. Se refiere a eso, pero claro, ¿cuál es la razón por la que no procedía el habeas corpus? O más que no procedía, que digamos, debía ser negado, porque la monita ya estaba muerta, ¿sí? No avanzó como algunos, digamos, hubiesen querido a decir si en efecto se puede, o más bien, de cuál es la garantía que se puede presentar. Hay en los votos salvados y concurrentes, bueno, sobre todo en los votos salvados de esa sentencia, se habla un poco respecto de que el habeas corpus no sería la garantía, la garantía que protegería a estos derechos de los animales. Sin embargo, creo que el hecho de que ya se haya permitido dentro de este caso, de algún modo, cuestionar las condiciones en las que esta monita estaba, digamos, en que se dio su encierro, digámoslo así, dentro o en el contexto de un habeas corpus, da a pensar que podría ser una, digamos, se daría una posibilidad. Este es un gran problema de nuestro régimen de garantías, yo lo vuelvo a anotar, ¿no? El hecho de que tienes varios derechos y si te equivocaste en la garantía, pues te los van a negar. Y yo partiría de la cuestión que les dije en un momento, o sea, la vía o la garantía específica, si el juez es igualmente competente, realmente no es una razón para denegar justicia, ¿sí? No es una razón suficiente, al menos. El que la demanda esté membretada con otro nombre, probablemente parecería que termina siendo o termina cayendo en el saco de las meras formalidades, ¿no? Bueno, hemos concluido con el espacio de preguntas. Queremos agradecer al doctor Daniel Gallegos que en la tarde de hoy nos ha contestado todas estas interrogantes que surgen en base a la acción de habeas corpus. De igual manera, recordamos que esta es una garantía fundamental que nos ha enseñado desde tiempos inmemorables que el hombre ha buscado la forma de defenderse ante las arbitrariedades del poder estatal. Y nos permitimos recordarles que deberán estar pendientes de su correo electrónico, medio por el cual le van a remitir toda la información relevante del presente curso. Les esperamos el próximo miércoles 27 de julio para continuar con este programa de formación, donde abordaremos otra garantía jurisdiccional que es de la habeas data y sus presupuestos procesales. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su
su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter podrán encontrar como Escuela Judicial EC, y de igual manera les invitamos a visitar las redes sociales del SEDEC, donde podrán encontrar mayor información sobre temas de derecho constitucional. Tenemos una campaña muy interesante que se llama SEDEC Te Explica, donde respondemos un sinnúmero de interrogantes sobre temas tan relevantes como las medidas cautelares constitucionales. Gracias a todos por su participación, que tengan un excelente resto de la tarde. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles 27 de julio para poder continuar con este programa de formación y continuar abordando el conocimiento sobre la habeas data. Hasta luego. Hasta luego.